Me llamo Esperanza Morales, tengo 42 años, y esta es la historia de cómo una noche cambió por completo mi perspectiva sobre el éxito, la familia y lo que realmente importa en la vida. Una historia sobre un descubrimiento que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre ser madre. Soy dueño de uno de los grupos empresariales más grandes de México. Morales Holdings controla 15 empresas diferentes, desde construcción hasta tecnología, restaurantes de lujo y una cadena de hoteles boutique, Mayan, que empezó como un pequeño negocio de catering que mi padre fundó en la década de 1980, se ha convertido, bajo mi liderazgo, en un imperio con ingresos anuales de más de 200 millones de pesos mexicanos. Vivo en una mansión de 2,000 metros cuadrados en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. La casa cuenta con 12 recámaras, 8 baños, una alberca olímpica, cancha de tenis, cine, spa privado y un jardín que parece sacado de una revista de arquitectura. 3 empleadas. Domésticas se encargan de la limpieza. Un chef privado prepara todas las comidas. Un jardinero mantiene los jardines impecables y siempre hay un chofer disponible. Mi rutina es incansable. Me despierto a las 5:30 a.m. todos los días, hago 1 hora de ejercicio en el gimnasio de mi casa, desayuno mientras reviso informes y a las 7:30 ya estoy en la oficina. Mis días están llenos de reuniones estratégicas, análisis de números, negociaciones importantes y viajes a otros estados de México y, ocasionalmente, a Estados Unidos o Europa. Soy reconocida como una de las empresarias más influyentes del país. Aparezco regularmente en Forbes México. He sido portada de expansión 3 veces y mi historia de éxito se estudia en escuelas de negocios. Participo como ponente en congresos internacionales sobre liderazgo femenino y emprendimiento. Pero hay un aspecto de mi vida que mantengo fuera del foco mediático. Mi hijo Miguel. Miguel tiene 12 años y nació con autismo severo. Su diagnóstico llegó a los 3 años, tras meses de consultas con diversos especialistas intentando comprender por qué no podía hablar, por qué sufría ataques de ansiedad en entornos altamente estimulantes y por qué parecía vivir en su propio mundo inaccesible. Cuando recibí el diagnóstico, mi primera reacción fue de negación total. Busqué decenas de segundas opiniones. Pagué una fortuna para consultar a los mejores neurólogos de México y Estados Unidos, e incluso llevé a Miguel a una clínica especializada en Minnesota, Suiza. Todos llegaron a la misma conclusión. Miguel requiere cuidados especiales las 24 horas del día. No puede comunicarse verbalmente con eficacia. Tiene rituales muy específicos que debe seguir para sentirse seguro, y puede sufrir convulsiones graves cuando se altera su rutina o siente una sobrecarga sensorial. Contraté a los mejores profesionales para su cuidado: terapeutas ocupacionales, logopedas, psicólogos especialistas en autismo y fisioterapeutas. Convertí una de las habitaciones de la mansión en una sala de terapia totalmente equipada, con equipo importado y materiales especializados. Miguel recibe clases particulares con profesores especializados en educación especial. Pero honestamente, siempre me sentí completamente perdida con mi propio hijo. No por falta de amor. Al contrario, amo a Miguel más que a nada en el mundo, sino porque parecía habitar un universo completamente distinto al mío. Yo, que podía dirigir reuniones con docenas de ejecutivos, cerrar acuerdos millonarios y resolver complejas crisis corporativas, me sentía completamente incompetente en presencia de mi propio hijo. Cuando intentaba jugar con él, Miguel se retraía. Cuando intentaba hablarle, evitaba el contacto visual. Cuando intentaba abrazarlo, se ponía tenso e incómodo. Poco a poco, comencé a delegar su cuidado por completo a los profesionales que contraté. Fue entonces cuando, hace 2 años, contraté a Luz Elena Vázquez. Luz Elena tiene 38 años y proviene de un pequeño pueblo del interior de Minnesota, Oaxaca. Trabajó durante 15 años como cuidadora de niños con necesidades especiales en un centro de rehabilitación de su ciudad natal. Su trayectoria era impecable,
Pero lo que más me impactó durante la entrevista fue algo indefinible en su presencia. Una calma, una paciencia natural que parecía perfecta para tratar con Miguel. Señora Esperanza, me dijo durante nuestra primera conversación, cada niño tiene su propio idioma. Mi trabajo es aprender a hablar el idioma de Miguel. A las pocas, semanas de contratarla, noté cambios inmediatos en el comportamiento de mi hijo. Parecía más tranquilo y receptivo. Sus ataques de ansiedad disminuyeron drásticamente. Por primera vez en años, empecé a oír algo que casi había olvidado. La risa de Miguel. Pero estaba tan absorto en el negocio que no presté mucha atención a los detalles de cómo Luz Helena logró estos resultados. Simplemente estaba agradecido de que alguien finalmente hubiera encontrado la manera de conectar con mi hijo. Durante los coches y 2 años siguientes, establecimos una rutina perfecta. Yo dirigía el imperio empresarial. Luz Helena cuidaba de Miguel. Salía de casa a las 7:30 a.m. y regresaba a las 7:30 p.m. Los fines de semana, él solía trabajar desde casa o viajar por compromisos laborales. Miguel estaba bajo el cuidado constante de Luz Helena. Ocasionalmente, eu preguntaba cómo había sido odiado Miguel. Muy bien, señora. Hicimos terapia, jugamos, comió muy bien. Respuestas simples y prácticas que me tranquilizaban y me permitían enfocar no trabajo. Creí que era una buena madre al brindarle a mi hijo la mejor atención posible. Creí que cumplía con mi deber al asegurarle acceso a los mejores profesionales, los mejores tratamientos y la mejor calidad de vida posible. Nunca se me pasó por la cabeza cuestionar qué pasaba realmente entre Luz Helena y Miguel durante las largas horas que pasaron juntos. Nunca pensé en analizar más detenidamente la naturaleza de la relación que se desarrolló entre ellos. Si hubiera prestado atención, podría haber descubierto mucho antes la verdad que cambiaría mi vida para siempre, que mi hijo estaba floreciendo de maneras que nunca imaginé posibles, y que yo estaba perdiendo cada precioso momento de esa transformación. El descubrimiento que haría más tarde me obligaría a afrontar una pregunta que había evitado durante años. ¿Qué significa realmente ser madre cuando puedes comprar todos los cuidados que tu hijo necesita, pero puedes estar perdiendo tu alma en el proceso? Capítulo 2. Señales que no vi. Durante los meses posteriores a la cita con Luz Helena, comencé a notar cambios en Miguel, que en aquel momento atribuí simplemente al trabajo profesional de los terapeutas que había contratado. Estaba más tranquilo a la hora de comer, dormía mejor por la noche, y parecía haber desarrollado una rutina más estable. Pero hubo pequeños detalles que, mirando atrás, deberían haber llamado mi atención. Por ejemplo, Miguel empezó a dibujar. Antes de la llegada de Luz Helena, nunca había mostrado interés por las actividades artísticas. Cuando los terapeutas intentaban animarlo a dibujar o pintar, simplemente ignoraba los materiales o sufría ataques de ansiedad. Pero ahora, a menudo lo encontraba en la sala con papel y lápices de colores, creando dibujos que, aunque sencillos, demostraban una creatividad que desconocía. Un día, mientras revisaba rápidamente el correo electrónico en casa, vi un nuevo dibujo de Miguel pegado en la nevera. Era una casa sencilla con 2 figuras al frente, una alta y otra baja. La alta tenía el pelo largo y oscuro, y la baja parecía llevarle la mano a la alta. «¿Luz Helena?», pregunté casualmente. «¿Miguel dibujó esto?» «Sí, señora. Él dibuja mucho ahora. Le gusta mucho». «¿Y quiénes son estas personas del dibujo?» Él hesitó por un momento. «Creo que somos él y yo, señora». En el dibujo, no había una tercera figura que pudiera representarme. Solo estaban Miguel y Luz Helena. Otra señal que debería haberme alertado fueron los cambios en el lenguaje corporal de mi hijo. Miguel siempre había tenido dificultades con el contacto físico. Los abrazos, las caricias, cualquier tipo de contacto lo hacía visiblemente incómodo. Pero empecé a notar que cuando Luz Helena estaba cerca, parecía más relajado. A veces incluso buscaba la cercanía física con ella. Una mañana, mientras desayunaba rápido antes de salir a una reunión importante, vi a Miguel sentado junto a Luz Helena en la mesa de la cocina. Comía con calma, algo que antes requería una intensa negociación,
y a menudo terminaba en crisis. Pero lo que más me llamó la atención fue su luz apoyada en su brazo, una cercanía que nunca mostraba conmigo. ¿Cómo lo haces?, le pregunté a Luz Helena, señalando la escena pacífica. Paciencia, señora. Mucha paciencia. Pero había algo más en su respuesta, algo que no pude comprender del todo en ese momento. Una profundidad que iba más allá de las meras técnicas profesionales. Miguel también comenzó a mostrar comportamientos que sugerían que estaba desarrollando intereses específicos. Antes, parecía indiferente a todo lo que lo rodeaba, absorto en su propio mundo. Pero ahora, a veces, se le podía encontrar observando atentamente las plantas del jardín, o de pie junto a la ventana contemplando el cielo durante largos ratos. ¿Siempre le gustó la naturaleza?, le pregunté a Luz Helena un día, mientras veía a Miguel tocar suavemente las hojas de una planta. «¿A Miguel le gustan las historias sobre la naturaleza?», ella respondió. «Le cuento sobre los árboles, los pájaros, las flores. Él escucha muy bien». ¿Cuentos? ¿Miguel les prestaba atención? Esto era completamente nuevo para mí. Durante años había intentado leerle, pero siempre se distraía o se ponía nervioso. Los terapeutas habían sugerido que tal vez no pudiera procesar narrativas complejas. ¿Qué tipo de historias?, insistí. Historias de mi pueblo, señora, sobre la naturaleza, los animales. A él le gustan mucho. En ese momento, debería haber pedido más detalles. Debería haber pedido presenciar una de esas sesiones de narración. Debería haberme interesado de verdad en este descubrimiento sobre mi propio hijo. Pero llegué tarde a una reunión con inversionistas japoneses que habían volado específicamente a México para hablar de expansión internacional. Las cifras de la empresa, los informes financieros y las estrategias de crecimiento parecían más urgentes que comprender las preferencias literarias de mi hijo. También comencé a notar que Miguel parecía haber desarrollado un vocabulario emocional más rico. Aunque aún tenía serias dificultades con la comunicación verbal, comenzó a usar expresiones faciales más variadas y parecía comprender mejor las emociones de quienes lo rodeaban. Una tarde, al llegar a casa particularmente estresado tras una negociación difícil que casi me cuesta un contrato importante, Miguel me miró directamente a los ojos, algo poco común en él, y me puso la mano en el brazo. Fue un gesto sencillo, pero lleno de una empatía que desconocía. ¿Cómo supo que estaba molesta?, le pregunté a Luz Helena, genuinamente sorprendida. Miguel siente mucho, señora. Él entiende los sentimientos, solo que no puede expresarlos como nosotros. ¿Le enseñaste eso? No lo enseñé, señora. Solo le ayudo a entender que está bien sentir. Estas palabras deberían haberme hecho reflexionar. Mi hijo no solo experimentaba emociones complejas, sino que también estaba aprendiendo que estaba bien sentir. ¿Qué tipo de aprendizaje emocional se estaba produciendo entre ellos? Pero, de nuevo, me distraje. Había surgido una nueva oportunidad de adquisición. Una empresa tecnológica en Guadalajara que podría revolucionar nuestra división digital. Las cifras eran prometedoras, pero la debida diligencia requería toda mi atención. La señal más clara de que algo extraordinario estaba sucediendo llegó unas semanas después, durante una de las raras mañanas de sábado que decidí pasar en casa en lugar de ir a la oficina. Estaba en la biblioteca revisando contratos cuando oí algo inusual proveniente del jardín. La risa de Miguel. No era solo la risita ocasional que había notado antes, sino una risa larga, genuina y llena de alegría. Me acerqué a la ventana y vi a Miguel y Luz Helena sentados bajo el gran jacarandá en el centro del jardín. Ella hacía gestos elaborados con las manos, claramente contando una historia, y Miguel estaba completamente absorto, reaccionando a las inflexiones de su voz con expresiones faciales que nunca antes había visto. Observé fascinada durante unos minutos. Mi hijo, que solía evitar el contacto visual y parecía absorto en su mundo, estaba completamente presente en ese momento. Miró directamente a Luz Helena, reaccionó a sus expresiones e incluso intentó imitar algunos de sus gestos. Fue como si estuviera viendo una versión de Miguel que no sabía que existía. Debí haber bajado inmediatamente a reunirme con ellos.
Debí haber preguntado sobre la historia que contaban. Debí haber aprovechado ese momento para aprender sobre esta nueva dimensión de mi hijo. En cambio, volví a los contratos. Después de todo, esa adquisición en Guadalajara no iba a analizarse sola. Esa fue una de las decisiones de las que más me arrepiento en mi vida. Capítulo 3. El descubrimiento que lo cambió todo. La noche que cambiaría mi vida para siempre comenzó como cualquier otro martes de noviembre. Había regresado tarde de un viaje de 2 días a Monterrey, donde estaba ultimando la compra de una empresa de logística que expandiría significativamente nuestras operaciones en el norte del país. El vuelo se retrasó 3 horas debido al mal tiempo, y cuando finalmente llegué a casa, eran casi las 22:30. La mansión estaba en silencio, iluminada únicamente por las luces de seguridad automáticas. Luz Helena había dejado mi cena preparada en el refrigerador con una nota amable explicando que Miguel había cenado a las 19:00 y había estado durmiendo desde las 21:00. Me comí rápidamente una ensalada, fría mientras respondía correos urgentes en mi tableta. Había docenas de mensajes, informes de ventas, actualizaciones de gerentes regionales, confirmaciones de reuniones para el día siguiente. El mundo empresarial nunca se detiene, ni siquiera cuando estás agotado. Sobre las 23:30, subí a mi habitación para por fin descansar un poco. Mi habitación está en el segundo piso, al final del pasillo, con vistas al jardín trasero. Es un espacio amplio y lujoso, con una suite completa, un vestidor del síntoma, tamaño de una habitación mediana y un balcón privado, donde a veces desayuno en esos raros fines de semana tranquilos. Cuando pasé por la habitación de Miguel para echar un vistazo rápido, un ritual que mantenía siempre que llegaba tarde, noté que la puerta estaba entreabierta y que una tenue luz emanaba del interior. Esto me sorprendió, porque Miguel siempre dormía en completa oscuridad, y Luz Helena lo sabía. Pensé que quizás se había despertado y había encendido la luz porque tenía miedo o estaba incómodo. Me acerqué a la puerta en silencio para comprobar si todo estaba bien. Lo que vi a través de la grieta de la puerta cambió mi vida para siempre. Miguel se incorporó en la cama, en pijama, completamente despierto y alerta. Luz Helena estaba sentada en una silla junto a la cama, pero no solo lo cuidaba ni atendía alguna necesidad básica. Ella estaba contando una historia, pero no era una historia sencilla ni infantil, con gestos expresivos y una voz melodiosa que alternaba entre susurros dramáticos y exclamaciones emocionadas. Luz Helena narraba lo que parecía una leyenda antigua. Habló de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de la mitología azteca, y su viaje para crear a la humanidad. Miguel estaba completamente absorto. Sus ojos brillaban de interés, y respondía a las inflexiones de Luz Helena con expresiones faciales que nunca antes había visto. Cuando ella hablaba de los momentos más peligrosos del viaje de Quetzalcóatl, Miguel fruncía el ceño con genuina preocupación. Cuando ella describía momentos de triunfo, sonreía ampliamente, pero lo que más me impactó fue que Miguel participara en la historia. Aunque su comunicación verbal era limitada, hacía gestos que correspondían claramente a la narrativa. Cuando Luz Helena hablaba de Quetzalcóatl volando, Miguel movía los brazos como si fueran alas. Cuando ella mencionaba el viento, él soplaba suavemente. Era como si hubieran desarrollado un lenguaje propio, una forma de comunicación que trascendía las limitaciones del autismo de Miguel. Y entonces, Luz Helena continuaba con voz dramática. Quetzalcóatl tuvo que descender al mundo de los muertos para buscar los huesos de los antiguos humanos. Miguel reaccionó con ansiedad, comprendiendo claramente que esta parte de la historia sería aterradora. Luz Helena moderó inmediatamente su tono, haciéndolo más reconfortante. Pero Quetzalcóatl era muy valiente y muy sabio. Él sabía que tenía que ser corajoso para crear algo hermoso. Miguel se relajó, visiblemente, e incluso hizo un gesto que parecía indicar valentía. Levantó su pequeño puño en el aire. Observé durante más de 20 minutos, completamente fascinado. Era como descubrir a un niño cuya existencia desconocía. Miguel no solo comprendía la compleja historia que se contaba,
sino que se sentía profundamente involucrado. Mostró empatía, curiosidad, miedo, alivio, una gama completa de emociones que, según me habían dicho los expertos, los niños con autismo severo tienen dificultad para procesar. Pero había algo aún más profundo en juego: la forma en que Miguel miraba a Luz Helena, la seguridad en sus gestos, la evidente conexión entre ellos. Era evidente que no se trataba de una actividad ocasional, era un ritual establecido, una tradición que habían construido juntos con el tiempo. Cuando Luz Helena terminó su relato, Miguel hizo algo que me dejó sin aliento. Murmuró unas palabras que sonaban a gracias en español, algo así como «gacias». Su pronunciación era imperfecta, pero su intención era clara. Luz Helena sorriu e respondeu: «De nada, mi niño hermoso. ¿Qué historia quieres mañana?» Miguel pensó un momento y luego hizo gestos que parecían indicar agua y peces. «Ah, ¿quieres la historia de Tlaloc y los peces de jade?», ella preguntó. Miguel asintió vigorosamente, sonriendo. «Muy bien. Mañana te cuento sobre Tlaloc. Ahora, a dormir». Ella lo ayudó a acostarse, arregló las sábanas e hizo algo que me rompió el corazón. Le besó suavemente la frente y murmuró: «Qué hermosos sueños tienes, mi amor, mi amor, mi amor». Ella llamó a mi hijo «mi amor», con una ternura tan natural y genuina que era imposible cuestionar la sinceridad del sentimiento. Miguel cerró los ojos al instante, visiblemente relajado y feliz. Luz Helena se sentó junto a la cama unos minutos más, hasta que estuvo segura de que estaba profundamente dormido. Luego se levantó en silencio y se dirigió a la puerta. Me escondí rápidamente en mi habitación, cerrando la puerta antes de que me viera. Mi corazón latía con fuerza y 1000 pensamientos confusos me invadían la mente. Durante 2 años, mientras construía mi imperio empresarial, Luz Helena forjó algo mucho más valioso: una conexión profunda y amorosa con mi hijo. No solo atendía sus necesidades básicas ni implementaba las terapias prescritas, nutría su alma, estimulaba su imaginación y honraba su humanidad de maneras que yo jamás había intentado. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi lujosa habitación, cuestionando todo lo que creía saber sobre ser madre, sobre el éxito, sobre las prioridades de la vida. Por primera vez en años, los números del balance trimestral no me parecieron lo más importante del mundo. Capítulo 4. Enfrentando la verdad. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación extraña, como si hubiera descubierto un secreto que cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. Durante mi rutina de ejercicios matutina, no podía concentrarme en los números que normalmente hacía en la cinta. En cambio, mi mente volvía una y otra vez a la escena que había presenciado la noche anterior. Decidí hacer algo que no había hecho en meses: cancelar mi primera reunión del día para pasar más tiempo en casa. Cuando bajé a desayunar a las 7:30, encontré a Miguel y Luz Helena ya sentados a la mesa de la cocina. La escena era de una tranquilidad familiar perfecta. Miguel comía tranquilamente un huevo revuelto cortado en trocitos, mientras Luz Helena leía suavemente un libro ilustrado sobre animales marinos. «Buenos días, señora Esperanza». Luz Helena me cumplimentó, levantándose respetuosamente. «¿Desayuno ya?» «Buenos días, Luz Helena». «Buenos días, Miguel». Miguel me miró brevemente y asintió. Más interacción de la que solíamos tener en las mañanas ocupadas. Me senté a la mesa con ellos, algo que rara vez hacía. Normalmente, desayunaba rápido en la encimera de la cocina mientras revisaba el correo electrónico, o incluso en el coche camino a la oficina. «Miguel», dije intentando hacer contacto visual con mi hijo, «¿cómo dormiste?» Me miró fijamente un momento y luego miró a Luz Helena, como si comprobara si era seguro responder. Ella sonrió alentadoramente. Miguel murmuró algo que sonó como «bien» en español. Luego dirigió su atención al libro que Luz Helena sostenía. «Luz Helena», pregunté casualmente, «¿qué libro estás leyendo?» «Un libro sobre el océano, señora. A Miguel le gustan mucho los peces». «¿Le gusta el pescado?» No lo sabía. Hubo una pausa sutil. «Sí, señora.
Gustan las historias sobre el mar. ¿Qué tipo de historias? Luz Helena pareció hesitar, como si no tuviese certeza de cuánto debería revelar. Historias de mi cultura, señora. Leyendas sobre Tlaloc, el dios de la lluvia, y los animales marinos que él protegía. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría nuestra dinámica familiar para siempre. Luz Helena, hoy voy a trabajar desde casa. Me gustaría observar más de cerca la rutina de Miguel. Vi un destello de pánico en sus ojos. ¿Observa, señora? Sí, quiero entender mejor cómo lo cuidas. Quizás pueda aprender algunas técnicas. El resto de la mañana fue revelador de maneras que no había previsto. Después del desayuno, en lugar de ir a la sala de terapia llena de aparatos costosos que yo había instalado, Luz Helena llevó a Miguel al jardín. Se sentaron bajo el jacarandá y ella empezó a contarle una historia sobre cómo las plantas se comunican a través de sus raíces. Miguel no solo escuchaba atentamente, sino que interactuaba de maneras que nunca antes había visto. Tocaba suavemente la corteza del árbol cuando Luz Helena hablaba del corazón del árbol. Olía las flores cuando ella mencionaba el aroma de los mensajes. Era como si la historia le diera vida al mundo que lo rodeaba. Miguel, Luz Helena dice suavemente, ¿puedes mostrarle a tu mamá cómo las flores hablan? Para mi total sorpresa, Miguel se levantó, me tomó la mano, un contacto físico extremadamente raro, y me condujo a un lecho de rosas. Me acercó una rosa a la nariz con suavidad, haciéndome un gesto para que la oliera. Mientras inhalaba el aroma de la flor, Miguel sonrió ampliamente e hizo gestos que claramente imitaban las palabras de la historia de Luz Helena sobre los mensajes perfumados. Muy bien, Miguel, dije, sinceramente conmovido. La rosa me dice que es hermosa. Miguel aplaudió, una expresión de alegría que pocas veces vi. Permanecimos en el jardín más de una hora. Luz Helena contaba historias sobre cada tipo de planta, y Miguel demostró conocerlas a fondo. Sabía qué flores atraían mariposas, qué plantas preferían la sombra, e incluso qué hierbas tenían propiedades medicinales, según las historias tradicionales que Luz Helena le había compartido. ¿Cómo aprendió todo esto?, pregunté impresionado. Las historias enseñan, señora. Cuando las historias son bonitas, los niños aprenden sin darse cuenta. Después del jardín, pasamos a la sala, donde Luz Helena me propuso una actividad que nunca había visto hacer a Miguel. Dibujar mientras escuchaba música. Puso una lista de reproducción de música tradicional mexicana, guitarras suaves, voces melodiosas cantando en español. Miguel tomó lápices de colores y comenzó a dibujar formas abstractas que parecían bailar en el papel al ritmo de la música. ¿Siempre dibuja mientras escucha música?, pregunté. A Miguel le gusta crear cuando hay música bonita. Dice que los colores tienen sonidos. Los colores tienen sonidos. Mi hijo experimentó sinestesia, un trastorno neurológico en el que los sentidos se fusionan de forma fascinante. ¿Cómo no iba a saberlo de mi propio hijo? Durante el almuerzo, observé a Miguel comer de forma independiente y relajada, comentando ocasionalmente la comida con palabras sencillas que apenas reconocía. Luz Helena respondía a cada intento de comunicación con genuino entusiasmo, completando sus palabras con frases. Miguel dice que le gusta el sabor verde. Tradujo cuando Miguel señaló el brócoli y dijo algo que sonó como «BD». «¿Go? ¿Sabor verde?», pregunté. Sí, él describe los sabores con colores. El brócoli es verde bueno para él. Otra faceta de la compleja personalidad de mi hijo, de la que era completamente inconsciente. Por la tarde, cuando Miguel normalmente tendría sesiones con terapeutas especializados, Luz Helena propuso algo diferente. Una actividad de construcción de historias utilizando bloques de colores. «Miguel, ¿qué quieres construir hoy?», preguntó, esparciendo bloques en el suelo de la sala. Miguel pensó un momento y luego comenzó a construir algo que parecía una montaña. Mientras construía, Luz Helena narró. Había una vez una montaña muy alta donde vivían los espíritus del viento. Miguel respondió a la historia, dándole forma a su construcción. Cuando Luz Helena mencionó cuevas, creó túneles. Cuando mencionó ríos, añadió líneas azules de bloques. Era una forma de terapia ocupacional,
pero disfrazada de juego creativo. Miguel estaba desarrollando la motricidad fina, la planificación espacial y el pensamiento secuencial, todo mediante una actividad que claramente le causaba alegría. ¿Por qué los terapeutas que he contratado no han usado estas técnicas?, pregunté. Luz Helena hesitó. Los terapeutas son muy buenos, señora. Pero a veces el corazón enseña cosas que los libros no pueden enseñar. El corazón enseña cosas que los libros no pueden enseñar. En ese momento comprendí que durante 2 años, mientras yo pagaba fortunas para que los mejores especialistas utilizaran las técnicas más avanzadas, Luz Helena había descubierto algo mucho más poderoso, que mi hijo necesitaba conexión emocional antes que cualquier otra cosa. Esa noche, cuando llegó el momento de escuchar los cuentos que había hojeado la noche anterior, Luz Helena preguntó, ¿La señora Esperanza también quiere escuchar el cuento? Fue la primera vez que me invitaron formalmente a